algunas sugerencias con respecto a las cuestiones referentes a comprensión, ¿no? Recuerden que aquí, en resumen, con respecto a lo que estuvimos revisando sobre aspectos de comprensión específicamente, recuerden que lo importante es identificar, aunque sean cuestiones que no nos estén preguntando para los textos, lo importante es identificar el tema que está abordando el texto, la idea importante o las ideas importantes, si es que fuera necesario, em, el tipo de discurso predominante, y con estos aspectos básicamente vamos a poder contestar algunas de las preguntas que pueden parecer de pronto más complejas, ¿no? Con respecto a los textitos. Y digo algunas porque sabemos que otras pues las podemos rastrear literalmente en el texto. Entonces, ahí nada más se trata de trabajar en cuestiones de paráfrasis, ¿no? Creo que a muchos y muchas de ustedes lo que les cuesta trabajo es identificar una paráfrasis. Recuerden que una paráfrasis es la reelaboración de una idea. Entonces, cuando ustedes se encuentran con la misma idea en las opciones de respuesta, pero parafraseada en comparación con la información que viene en el texto, ya no saben elegir, ¿no? O sea, me refiero a que a algunos de ustedes les cuesta trabajo identificar que estoy diciendo exactamente la misma cosa, solo que estoy usando palabras diferentes. Entonces, eso es lo que a lo mejor tendrían que trabajar un poquito. ¿Cómo lo logran? Pues leyendo con atención, leyendo con detenimiento, entendiendo la idea original y entendiendo obviamente la idea parafraseada, ¿no? Esa sería ahí como la cuestión. Entonces, bueno, todos estos aspectos que estuvimos mencionando, pues se lanzaron muchas sugerencias, por ahí ya estuvimos entonces, les reitero, haciendo algunos ejercicios como para ir identificando estos aspectos que íbamos comentando, y pues espero que esta revisión que hicimos de algunos textitos haya quedado por ahí lo más clara posible, ¿no? Entonces, vamos a reiniciar ahora con los temas, retomando en esta ocasión desde concordancia. ¿Se acuerdan que la primera ocasión que tuvimos los seminarios estuvimos hablando, el primer tema que abordamos fueron las categorías gramaticales, pero ya les he comentado, es el tema base junto con la oración, ¿no? Y que pues de alguna u otra forma ya las vimos también, y más bien nos vamos a enfocar, me refiero a ya vimos ambos temas en la primera revisión de seminarios, y más bien nos vamos a enfocar ahorita a aspectos que tengan que ver directamente con concordancia, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar ahorita de las reglas generales de concordancia, tanto verbales como nominales, ¿no? Entonces, me gustaría también que si hay alguien que todavía no tenga el código de los que están conectados, el código de Classroom, quiero decir, lo vaya planteando ahorita para que les comparta de una vez el código. Estamos básicamente reiniciando, entonces es importante que todos estén en el grupo de Classroom, que todos tengan acceso a la información que hemos estado compartiendo. Hoy les voy a presentar o les voy a compartir una presentación donde la información es la misma, ¿no? Lo único que va a cambiar con respecto a las cuestiones que hemos abordado de concordancia es los ejemplos. Son los ejemplos los que van a estar cambiando, pero la información es prácticamente la misma, ¿no? Entonces vamos a ver una presentación un poquito diferente, pero no pasa absolutamente nada porque les reitero, ¿no? Estamos hablando de la misma información, ¿vale? Entonces, no hay nadie que no esté en el grupo de Classroom de los que están conectados. Ok, les comparto entonces la pantalla y empezamos a revisar estos aspectos de concordancia. Bueno, entonces, ahí tenemos, ¿no? Las cuestiones sobre concordancia, y empezamos con lo básico otra vez, o sea, con una definición de lo que la concordancia es, ¿no? Entonces vamos a plantear que, recuerden, la concordancia refiere a esta coincidencia
de género y número, que son aspectos que ya mencionamos la primera ocasión que hablamos de categorías gramaticales. Recuerden que hicimos como un glosario. Si ustedes tienen dudas, y esa es como una dinámica y como tarea, digamos, que yo les había dejado, ¿no? Del fin de semana anterior para este fin de semana, les había dicho, adelántense en revisar la información. Retomen la información que corresponde a categorías gramaticales y retomen la información que corresponde a la oración, ¿no? Estudienla por su cuenta para que tengan los conceptos que son clave presentes y que tengamos mayor claridad con respecto a esta cuestión de la concordancia como tal, ¿no? Entonces, volviendo a esta cuestión de lo que la concordancia es, coincidencia de género y número, ¿no? De forma muy básica, género y número. Sobre todo si hablamos de la concordancia nominal específicamente, porque la concordancia verbal es coincidencia de número y ¿qué? Número y persona, más bien, exacto, ¿no? Ahí no entra el género, ¿vale? Entonces, esa es también, hay una pequeña diferencia entre la concordancia nominal y entre la concordancia verbal. Les reitero entonces, concordancia nominal es coincidencia de género y número, y la concordancia verbal es coincidencia de número y persona. Ahorita vamos a hablar obviamente de ese aspecto. Yo no estoy en el grupo. Bueno, como 10 minutos después de que pregunté, ¿no? Ahorita les comparto el código. Entonces, ese sería el primer aspecto, ¿no? Que debemos tener presentes con respecto a la concordancia nominal. Recuerden que género, pues estamos refiriendo a si es masculino o femenino y número si es singular o plural, ¿vale? Entonces, esta concordancia debe existir entre todas las palabras variables de una oración o de un enunciado. O sea, entre el sustantivo, entre su determinante, entre los adjetivos que lo estén acompañando, entre los pronombres que lo puedan estar sustituyendo, ¿no? Entre estos aspectos son sobre todo los que vamos a estar ahí refiriendo, ¿no? Y es justo lo que les pongo acá. En el caso de la concordancia nominal, es la que se establece entre determinantes, sustantivos y adjetivos, o el pronombre con su antecedente sustantivo. Recuerden que el antecedente sustantivo es básicamente el sustantivo al que estamos sustituyendo con ese pronombre. Y tenemos aquí algunos, tres ejemplos que son de concordancia general, muy básica, muy simple, para que podamos observar justo cómo todas las palabras variables de esos elementos o de estos ejemplos guardan esta concordancia de género y número, ¿no? La singular femenino, vieja singular femenino, carreta singular femenino. Entonces, todos los elementos variables de esta frasecita están guardando esta concordancia necesaria, la concordancia que estamos diciendo que es nominal, ¿no? Aquellos árboles altos, ¿no? Aquellos altos. Y bueno, árboles sabemos también que es un plural masculino, ¿no? Nada más aquí les marqué las terminaciones que de forma más evidente nos están indicando esta variación o esta concordancia, perdón, entre el género y el número, ¿no? Entre aquellos y altos, por ejemplo. O el ejemplo de abajo, a los criminales los encontraron ayer, ¿no? Los criminales, plural masculino, al momento de usar un pronombre para referirlos o sustituirlos, pues usamos algo que también sea plural masculino, ¿no? Ojo, ¿qué función sintáctica está desempeñando a los criminales aquí en esta oración? O sea, ¿qué tipo de complemento está haciendo a los criminales? Aquí mismo me lo dice la oración, ¿no? Indirecto, dicen muchos. Y entonces, si es indirecto, ¿por qué digo los al momento de sustituir? Directo más bien, ¿no? Ojo, recuerden el aspecto de qué tipo de verbo tenemos en la oración, ¿vale? ¿Qué tipo de verbo es encontrar? Ellos encontraron. Yo puedo decir, ellos encontraron ayer. No, no tiene sentido. O no que no tenga sentido, más bien falta información para completar, ¿no? Para completar el significado del verbo encontrar. No se entiende por sí solo decir nada más, ellos se encontraron ayer. Tengo que decir forzosamente en este caso a quién o qué, dependiendo de la que sea la cuestión ahí, o a quién se encontró. Y es justo la información que se me está planteando aquí, ¿no? Entonces, eso ya me ayuda a indicar o identificar que a los criminales es un complemento directo y por lo tanto su sustitución tiene que ser por un los, ¿no? De forma específica, ¿vale? Entonces, vean, la misma oración me está proporcionando todos los datos, ¿no? Los encontraron ayer. ¿Quiénes los? Pues a los criminales, ¿no? Y entonces eso ya me indica que a los criminales los
está funcionando como el complemento directo, ¿vale? Entonces, ojo, por aquí puedo ver que algunos de ustedes están fallando en este aspecto o no lo están pensando mucho, ahorita que les pregunté, cuestiones sobre complemento directo y complemento indirecto, ¿no? Recuerden que también es un aspecto importante porque en algún formato de pregunta que se van a encontrar, pues se trata de elegir el pronombre que complete de forma adecuada algún segmento o simplemente identificar oraciones que estén correctas en cuanto al uso de los pronombres átonos, ¿no? De los pronombres que sustituyen a complemento directo y a complemento indirecto. Entonces recuerden que este es un aspecto relevante con respecto a la concordancia, ¿no? Solo no son las reglas específicas, tienen que ver específicamente, les digo, con el complemento directo y el complemento indirecto, que fue ahí material que yo les dejé por revisar, ¿no? Bueno, entonces, con esto podemos observar la cuestión de la concordancia nominal, pero de forma general, ¿no? No estamos hablando aquí para este punto todavía de cuestiones más específicas, sino simplemente de cuestiones generalizantes en cuanto a la concordancia, siempre buscando esta coincidencia, perdón, de género y número, ¿vale? Ahora, vamos ahora sí a ir planteando algunas reglas más específicas en cuanto a la concordancia específicamente nominal, ¿no? Y es esta regla que nos dice que cuando tenemos dos o más sustantivos o en su defecto pronombres que sean singulares y que se estén relacionando por una conjunción coordinante, sabemos que las conjunciones coordinantes pues pueden ser y, ¿no? Pueden ser ni, pueden ser por ejemplo. En su examen, lo más común que se usa es la conjunción y, ¿no? Entonces, pueden ustedes concretarlo a ese aspecto. Tengo varios sustantivos, varios pronombres que son singulares, que se relacionan por la conjunción y, ¿vale? Y ojo, ¿no? Esto es algo que ya hemos dicho. Siempre que estemos refiriendo a entes distintos, ¿no? Siempre que estemos refiriendo, recuerden que por entes nos referimos a cuerpos diferentes, a personas diferentes, a objetos diferentes, a espacios diferentes, ¿no? O sea, que el sustantivo esté refiriendo a una entidad distinta la una de la otra. Entonces van a formar un grupo, ¿no? La suma de todos estos elementos individuales es uno más uno es 3, ¿no? Y ese 3 ya es un grupo, ya es un plural, ¿vale? Y en este caso, pues debe guardarse concordancia en plural, porque estamos formando un grupo, con el adjetivo o con el pronombre o con el verbo, ¿no? Cualquiera de estos tres elementos. Y les pongo tres oraciones o tres ejemplos donde podemos observar cómo sucede con el verbo, cómo sucede con el adjetivo y cómo sucede con el pronombre, ¿no? La cuestión de agrupar sustantivos individuales. Y lo podemos observar acá. Eh, es correcto, Hernández, ¿no? No es lo mismo el novelista y músico que el novelista y el músico. Ahorita vamos a hablar de esta regla que es de determinante único, tiene que ver con lo que estás escribiendo. Entonces, la libertad y la educación, ¿no? El hecho de que estemos usando, recuerden, cada sustantivo con su propio determinante nos está indicando que son entidades distintas, que son cosas diferentes. Una cosa es la libertad y otra cosa es la educación, ¿no? Entonces, por eso decimos la libertad y la educación. Son singulares, están relacionándose por conjunción y, lo que implica una suma, una unión, la generación de un plural, y por lo tanto, en este caso, tenemos el ejemplo con el verbo. Por lo tanto, el verbo tiene que ser plural. Yo no puedo decir la libertad y la educación es, ¿no? Es derecho humano, es un derecho humano o algo parecido, porque estoy sumando los dos sustantivos, ¿no? Que son individuales gracias al uso de la conjunción y, ¿vale? Igual en el ejemplo de abajo, el niño y el adulto, dos elementos singulares, están malhumorados, ¿no? Aquí podemos observar tanto el verbo en plural como el adjetivo calificativo en plural. No puedo decir entonces el niño y el adulto está malhumorado, ¿no? Porque ahí solo estaría hablando, por ejemplo, del adulto, que es el elemento más próximo. Pero ¿qué pasa con el niño? Lo estoy dejando completamente fuera tanto de la acción como de la característica, lo cual no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, esta sería una segunda cuestión o un segundo ejemplo. Y el último, las baterías y las lámparas las encontrarás en el cajón. En este caso, las baterías, las lámparas son elementos femeninos. Y al momento de sustituirlas o referirlas con un pronombre, pues usamos un femenino plural, ¿no? Entonces las encontrarás en el cajón. O incluso aunque aquí dijera la batería y la lámpara, pensando en que estábamos diciendo que son sustantivos singulares, lo vamos a poner en singular también a los sustantivos. Pero sigue siendo en plural, ¿no? Porque
sumamos los dos elementos con la conjunción y la batería y la lámpara, las encontrarás en el cajón, ¿no? ¿Por qué las? Porque estamos generando un plural con la suma de estos dos sustantivos singulares, ¿vale? Esta sería una cuestión muy básica. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto que debemos recordar un poquito más específico en cuanto a la concordancia nominal? Es que sustantivos singulares relacionados por conjunción y que refieren a entidades diferentes, ¿no? O a cuerpos diferentes, se suman generando un grupo o un plural. Y por lo tanto, todos sus referentes tienen que ser también plural, ¿no? Esta sería la cuestión en un inicio o en un principio con respecto a este primer aspecto de las reglas un poco más específicas, como les comentaba, ¿no? Recuerden que si tienen alguna pregunta o alguna duda, deben irla planteando, ¿no? Aprovechen el tiempo que tenemos, aprovechen que ahorita somos poquitos para ir planteando sus dudas y que a lo mejor nos podemos tomar un poco de tiempo también ahorita resolviendo algunas cuestiones, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna pregunta con respecto a este primer aspecto que hemos comentado de la concordancia nominal, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y seguimos hablando de otros aspectos, ¿no? El segundo aspecto en cuanto a las reglas un poco generales sobre la concordancia nominal es la cuestión en la que estemos relacionando sustantivos que son de géneros diferentes, ¿no? Y es lo que les pongo acá. Si los sustantivos o pronombres son de distinto género, la concordancia del adjetivo, recuerden, debe darse en masculino plural, ¿vale? Entonces, este es un aspecto también muy básico. Les reitero, si los sustantivos que estamos relacionando por la conjunción y son de género diferente, al momento de referir su adjetivo, perdón, o su característica, debe ser en plural siempre y en masculino. Para este caso, es este aspecto que hemos comentado. El masculino incluye al femenino. Aunque solo haya un elemento masculino en un conjunto o en un grupo, vamos a referir a todo el grupo o a todo el conjunto en masculino, ¿no? Y entonces tenemos aquí los ejemplos. Marco y Romina, variación de género, ¿no? Entre los sustantivos, uno masculino y otro femenino. Entonces, su característica tendrá que ser forzosamente masculino plural. Se muestran contentos. Yo no puedo decir se muestran contentas, ¿no? Porque hay un elemento masculino. O el ejemplo de abajo, vertimos la leche y el chocolate fríos. Tenemos entonces la leche y el chocolate, dos elementos singulares, pero de género diferente. Su característica que pueda estar acompañando tiene que ser plural masculino, como les estoy comentando, ¿no? Entonces, no puedo decir vertimos la leche y el chocolate frío, o tampoco puedo decir vertimos el chocolate y la leche fría, o el chocolate y la leche frías, también estaría mal, ¿no? Ojo, no es que no podamos decirlo, y eso es un aspecto que ya les he dicho antes. No significa que esté mal la otra forma, no significa que esté mal, que ahorita ya pues vamos a ver estos aspectos de la concordancia del adjetivo. Este, entonces, les reitero, no es necesariamente que sea incorrecto decir la leche y el chocolate frío, pero ahí cambia el sentido de la oración, ¿no? Y recuerden que a Ceneval le interesa que ustedes conozcan específicamente las reglas que estamos comentando aquí. Este aspecto de los dos sustantivos, si son de distinto género, su característica va a ser en masculino plural, ¿no? Efectivamente, Mares, el masculino va a dominar sobre el femenino, pero no en todos los contextos, sobre todo cuando se trata de la concordancia con el adjetivo. Sobre todo piénsenlo en ese contexto, o la concordancia con el pronombre. Es específicamente en esos casos donde el masculino va a prevalecer sobre el femenino en este sentido, ¿no? Porque hay algunos casos más concretos donde no va a ser de esa forma y ahorita los vamos a estar revisando, ¿no? Pero les reitero, sobre todo en la concordancia con el adjetivo o con el pronombre, si un solo elemento masculino dentro de un conjunto donde la mayoría pueda ser femenino, va a ser referido en masculino, ¿vale? ¿Ese archivo no lo he subido? No, no lo he subido y probablemente no lo suba porque la información, les reitero, ya la tienen ustedes, ¿no? Solo es una presentación diferente, ¿no? Esta lo único que tiene es ejemplos distintos. Eso es todo. Pero la información, les reitero, es exactamente la misma. La única diferencia aquí son algunos de los ejemplos que son un poquito distintos a los anteriores. Bueno, entonces, estos serían los aspectos generales. ¿Puedo repetir lo que busca Ceneval? Claro. Entonces, recuerden, ¿no? Es más, si quieren lo podemos agregar aquí como
como una notita. Nota. Vamos a poner aquí. Eh, Vamos a poner el examen Ceneval. Entonces, esto es como nada más para plantearles porque de pronto ustedes empiezan a generarse estas preguntas o estas dudas, pero es que no también se puede decir de tal forma o no también se puede decir de tal otra forma. Se puede, ¿no? Cambia el significado de la oración. Esa sería la única diferencia. El significado de la oración va a cambiar, ¿vale? Y se puede decir de distintas formas, ¿vale? Pero nos tenemos que enfocar específicamente a lo que, perdón, el examen general, Ceneval, perdón, espera, ¿no? Nos tenemos que enfocar a las reglas que a Ceneval le interesa que ustedes conozcan, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión concreta y es lo que les estoy escribiendo aquí. El examen Ceneval espera que el sustentante conozca las reglas específicas que en estas diapositivas se encuentran. Voy a cambiar ese, es decir, en este caso, entender que el adjetivo después de sustantivos con género variable siempre será plural masculino, ¿no? Este sería el aspecto, ahí nada más, reelaborado de una forma un poquito diferente, pero recordándoles esta situación, ¿no? Que tenemos que pensar de la forma en la que Ceneval quiere que pensemos, no que quiera que pensemos, porque son reglas que existen, ¿no? Más bien tenemos que pensar en las reglas que Ceneval quiere que conozcamos, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Entonces sería, ayer compré una libreta, goma y un lápiz amarillos. Exacto, ¿no? No importa el orden de la oración, podríamos generar ahí distintos órdenes, porque luego también ustedes ven el elemento femenino al lado y su referencia en masculino, y eso les genera un poquito de duda, como de extrañeza, pero es correcto, ¿no? No importa. Entonces, voy a retomar tu ejemplo, Rodríguez, nada más lo voy a modificar un poquito el orden. Ayer compré un lápiz. Recuerden que estamos hablando de elementos independientes, ¿no? Entonces, cada uno debe tener su propio determinante. Una goma y una libreta amarillos. Así es como lo tenemos que pensar, ¿no? De manera concreta. Yo no puedo decir amarilla, ¿vale? Tengo que, tengo que decir forzosamente amarillos específico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos pensando, recuerden que la característica se la vamos a atribuir a todos los sustantivos del grupo. Eso es algo que damos por hecho, ¿no? Que damos por anticipado. La característica que estemos manejando en el enunciado tiene que ser para todos los sustantivos del grupo, ¿vale? Si yo digo amarilla, ¿qué pasaría en esta oración? ¿A quién le doy la característica del color? A la libreta, ¿no? Si yo digo compré un lápiz, una goma y una libreta amarilla, estoy diciendo que solo la libreta era amarilla, pero le quito la característica a lápiz y le quito la característica a goma. Y les reitero, esto no está mal, ¿no? Esta oración es correcta, pero estoy refiriendo la característica para uno solo de los sustantivos. Si en cambio yo digo amarillos, estoy diciendo que la característica le pertenece a lápiz, le pertenece a goma, le pertenece a libreta, a todo el conjunto, a todo el grupo, pero lo pongo en masculino porque hay un elemento masculino en el conjunto, ¿no? Esa sería la cuestión. Y podríamos escribirlo de muchas formas, esta oración, y los significados podrían ser variables, pero les reitero, esas otras formas no nos interesan, ¿no? No nos interesan para su examen Ceneval. Yo podría escribir un lápiz amarillo, ¿no? Una goma y una libreta, que también está bien, pero solo le estoy dando la característica de amarillo al lápiz, ¿no? Puedo escribir un lápiz, una goma amarilla,
y una libreta también está bien, pero les reitero, en este caso solo le estamos dando la característica a la goma. Entonces, son válidos estas otras formas, ¿no? Son válidos estos otros ejemplos. Solo no es la regla que Ceneval busca que conozcamos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión y por eso estamos haciendo esa nota en la parte de arriba. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto que estamos planteando ahorita? De lo que, ¿qué es lo que Ceneval busca en ustedes en cuanto a las reglas que deben conocer? Ok. Bueno, entonces, esa sería la primera cuestión, el primer aspecto, ¿no? Vamos ahora a reglas más específicas sobre la concordancia nominal y vamos a hablar de una de estas que, pues de repente les cuestan un poquito de trabajo. Entonces vamos a tratar de esclarecer ahorita lo más que podamos, ¿no? Esta regla se llama determinante único para varios sustantivos. Algunas reglas tienen nombre, otras no. Esta lo tiene, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí en la regla? Que en algunos casos voy a poder utilizar un solo determinante para todo un conjunto de sustantivos o para varios sustantivos. ¿Qué es un determinante? ¿Cuál es la función de un determinante? Esto ya lo tendrían que saber porque ya estudiaron por anticipado las presentaciones anteriores, ¿no? ¿Cuál es la función del determinante? Introducir al sustantivo, exacto, ¿no? Y entonces, ahí pues vamos a estar refiriendo a palabras como los artículos. Lo más común es que en su examen vengan artículos, ¿no? O el referente con respecto a estos determinantes sean artículos. Pero pueden ser demostrativos, pueden ser posesivos, pueden ser de pronto numerales. Los numerales también en algún contexto pueden ser determinantes, entre otras palabritas, ¿no? Entonces, normalmente, les reitero, en su examen vienen sobre todo artículos, ¿no? Y es lo que podemos ver en estos ejemplos. ¿Qué pasa? Que la generalidad o lo más básico en realidad es que relacionado con lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cada sustantivo individual dentro de un conjunto, si está refiriendo a un cuerpo diferente, a una entidad diferente, ¿no? A una persona diferente, cada uno debe tener su propio determinante, ¿no? Eso sería lo normal. Y es lo que les pongo acá. Si tenemos un grupo coordinado de sustantivos, recuerden que por grupo coordinado nos referimos a que se están relacionando por conjunción y, ¿no? Eso es a lo que referimos por grupo coordinado. Que refiere a distintas entidades, como ya lo estamos mencionando. Cada uno de ellos, cada sustantivo, debe ir antecedido por su propio determinante, como en el ejemplo de arriba. El perro y el gato tuvieron una pelea, ¿no? Pues porque un cuerpo, una entidad es el perro y la otra entidad es el gato. No puedo decir el perro y gato, porque ya hay otras implicaciones por ahí. Podríamos entender otras cosas que ahorita los vamos a ir comentando, ¿no? Podríamos entender que es el mismo animal, el perro y gato, o que comparten un mismo cuerpo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, cada uno con su propio determinante acá, el perro y el gato, ¿vale? Tuvieron una pelea, pues el verbo en plural, porque estamos ahí diciendo que generamos un plural al momento de sumar los sustantivos, ¿no? Esa es la forma correcta. El ejemplo de abajo sería más bien algo incorrecto. Olvidé mis llaves y cartera en el sillón, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de forma muy evidente, una cosa son las llaves y otra cosa son las carteras. Estamos hablando de entidades distintas y como tal, cada una de estas entidades debería tener su propio determinante. Entonces tendríamos que decir, olvidé mis llaves y mi cartera en el sillón, ¿no? Esa sería la forma adecuada o la forma correcta para este ejemplo, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que eso sería lo más básico en cuanto al uso de determinantes. Pero lo que la regla nos está diciendo desde su nombre es que sí hay algunos contextos donde voy a poder usar un solo determinante para varios sustantivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esos casos? ¿En qué casos voy a poder utilizar un solo determinante para distintos sustantivos? El primero de ellos es cuando estamos refiriendo a la misma entidad, cuando hablamos de las partes de un todo o cuando estamos colocando el adjetivo antes de los sustantivos. Entonces son tres ocasiones o tres casos, sobre todo nos vamos a enfocar a dos de ellos, porque el tercero, o bueno, uno de estos, de los que les estoy comentando aquí ahorita, es uno que les genera muchas dudas, que les genera muchas confusiones
pero que realmente no es tan relevante para aspectos de su examen Ceneval, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar sobre todo a dos de ellos, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo, si lo notan, es el caso en el que estamos refiriendo a la misma entidad. La actriz y cantante subió al escenario. ¿Por qué estoy diciendo que estamos refiriendo a la misma entidad aquí? Porque si yo digo la actriz y cantante, estamos diciendo básicamente que es la misma persona, una sola persona es actriz y también es cantante, ¿no? Y entonces ahí tenemos esta cuestión donde estamos refiriendo a la misma entidad, ¿vale? Voy a saltarme un momentito el segundo ejemplo y nos vamos al tercer ejemplo, que es la otra forma más común en cuanto a un solo determinante para varios sustantivos. Y es que el adjetivo viene antes de los sustantivos. ¿Cuáles son los sustantivos que estamos ahí relacionando por la conjunción coordinante? ¿Cuál es nuestro grupo de sustantivos coordinados? En el último ejemplo, vestimenta y expresiones, ¿no? Efectivamente. Este es mi grupo de sustantivos coordinados, ¿vale? Ok. ¿Y qué viene antes de estos sustantivos? Un adjetivo, ¿no? Exacto. Un adjetivo formal nos habla de una característica, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Lo que ya les describía, ¿no? Están antecedidos por un adjetivo, nos dice acá. Entonces, es lo que tenemos en este último ejemplo. Vestimenta y expresiones está antecedido por un adjetivo y para ese caso solo usamos un determinante, ¿no? Como en este ejemplo, la formal vestimenta y expresiones. No necesito decir la formal vestimenta y las expresiones. Aquí, los dos sustantivos no requieren cada uno de su propio determinante. ¿Podríamos hacerlo? Claro que sí, pero el significado de la oración va a cambiar. Si yo digo la formal vestimenta y expresiones, el significado que estoy dándole a este enunciado es que la característica de formal le corresponde a todos los sustantivos del grupo, ¿no? O sea, estoy diciendo que es formal la vestimenta. Ay, no es eso lo que quiero dibujar. Perdón. Estoy diciendo entonces que es formal la vestimenta y que también es formal o que también son formales las expresiones. Esta sería la cuestión acá, ¿no? Al yo usar un solo determinante de manera concreta, la característica le corresponde tanto a vestimenta como a expresiones, ¿vale? Y eso es lo que nos interesa. Recuerden que lo que hemos estado diciendo, a Ceneval le interesa que entendamos que la característica se la estamos atribuyendo a todos los sustantivos del grupo y esa es la forma en la que lo logramos si ponemos el adjetivo antes, ¿no? De manera concreta, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo escribiera, porque luego es una duda que normalmente se llega a generar? Déjeme acomodo por aquí un poquito esto. ¿Qué pasaría si yo escribiera la formal vestimenta y las expresiones, etcétera, ¿no? ¿Qué creen que pasa acá? Pues que ya estoy cambiando o modificando el enunciado en el sentido en el que la característica ya solo le va a corresponder en este caso a vestimenta. Solo estoy diciendo que formal es la vestimenta y al yo ponerle un artículo o un determinante a expresiones, le quité la característica. La saqué del grupo con el que le permitiría compartir la característica de formal, ¿no? Entonces estoy diciendo que solo la vestimenta es formal y las expresiones no tienen ninguna característica, ¿no? Se van así, sin calificación, sin calificativo, quiero decir, perdón. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ambas formas pueden ser válidas? Claro que sí, ¿no? Pero ¿qué le interesa a Ceneval? Que usemos un solo determinante cuando el adjetivo viene antes de los sustantivos para indicar que la característica le corresponde a los dos sustantivos del grupo, ¿vale? Entonces, son aspectos muy particulares que es lo que estamos planteando aquí, ¿no? Nos interesa pensar en las reglas que a Ceneval nos va a preguntar en su examen, ¿no? En el examen específicamente, ¿vale? Entonces, esa es un poquito la cuestión acá. ¿Qué ponen por acá? Fueron verbo en plural porque hace referencia a ambas. Fueron. Ay, no sé de qué estás hablando.
Pero bueno, ahí tendríamos estos dos primeros aspectos, que les digo, son los más comunes, son los que sí vienen en su examen, estas dos partes, ¿no? O que sí pueden venir en su examen, la cuestión de un solo determinante, porque los sustantivos refieren de la oración del verbo en esa oración. Bueno, entonces podemos decir que cuando la oración tiene un adjetivo antecediendo a sustantivos, no necesitarán determinante cada uno. Exacto, ¿no? Es justo lo que estamos viendo acá. Si el adjetivo viene antes de los sustantivos, no vamos a necesitar un determinante para cada sustantivo. Uno será suficiente y va a incluir a todos los sustantivos del grupo. Aunque haya variación de género entre los sustantivos, aunque haya, pues sí, sobre todo este aspecto de variación de género y número entre los sustantivos, vamos a usar uno solo, ¿no? Que luego eso es otra cosa que les llega a generar duda, porque se preguntan, pero si la vestimenta es singular femenino y expresiones es plural femenino, no importa. Con que tú uses la nada más, ya vas a incluir a expresiones. Ahí definitivamente está mal, ¿no? Por aquí pone uno de sus compañeros. Si escribiéramos las formales vestimenta y expresiones, está mal, ¿no? Pero te estás adelantando un poco. Ahorita vamos a llegar a ello y tiene que ver con aspectos del adjetivo antes del sustantivo, ¿no? Aquí nada más estamos pensando ahorita en el uso del determinante. Recuerden que lo que nos interesa es el uso del determinante. No se adelanten, estamos en la regla que tiene que ver con los determinantes específicamente y aquí la cuestión que tú estás planteando es más bien sobre el uso del adjetivo. Si te das cuenta, no hay concordancia, ¿no? Pensando específicamente en el determinante, no estás guardando concordancia porque ¿a quién está introduciendo en un primer momento? A vestimenta, no a expresiones. Si tú quisieras que introdujera a expresiones, pues pones primero expresiones, ¿no? Y dirías las formales expresiones y vestimenta. Ahí sí estaría bien, porque sí habría concordancia entre el determinante y el sustantivo al que está introduciendo. Pero aquí no la hay en este ejemplo. Las plural femenino, vestimenta singular femenino. Se perdió la concordancia, ¿no? Entre el determinante y el sustantivo al que se está introduciendo, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. Pero en cuanto al adjetivo específicamente, ahorita vamos a hablar de ello, ¿vale? ¿Tenemos alguna otra pregunta sobre estos dos casos o sobre estos dos ejemplos concretos que acabamos de revisar, el uno y el 3? Ok, entonces, déjeme borro estos elementos para que no nos vayan a causar un poquito de confusión o algo. Y nada más vemos el segundo ejemplo. Las paredes y piso de la habitación eran todos blancos. Esa es una tercera ocasión en la que también podemos usar un solo determinante para varios sustantivos en un grupo o en un conjunto, ¿no? Pero específicamente aquí lo que sucede, les digo, para empezar, no es un contexto que venga en su examen, ¿no? En su examen de admisión no viene este aspecto. Y yo ahorita lo voy a mencionar nada más, pero no me gustaría que entráramos tanto a detalle porque es algo que por alguna razón, les genera muchísima confusión, no lo entienden muy bien y finalmente creo que no suma mucho, ¿no? No suma mucho porque no es algo que les van a preguntar en su examen, pero vamos a ver el ejemplo. Las paredes y piso de la habitación eran todos blancos. ¿Cuál es el contexto aquí? Estoy introduciendo a las paredes y mi sustantivo piso no tiene determinante, ¿no? No estoy diciendo las paredes y el piso. ¿Por qué? Porque estoy considerando desde el mismo contexto del enunciado que los elementos son partes de un todo. ¿Partes de qué son las paredes y el piso? De la habitación, ¿no? Efectivamente, de un todo. El todo es aquí la habitación de manera concreta, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión acá. Del cuarto, exacto, ¿no? Entonces, por eso estamos usando o por eso podemos usar un solo determinante para varios sustantivos en este ejemplo, siempre y cuando entendamos o que el contexto sea claro y tenga sentido pensar en estos elementos desde la perspectiva de
desde la perspectiva de que son componentes de un todo, estos elementos, ¿no? Son componentes de un todo, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión ahí con el segundo ejemplo y son los aspectos que nos interesan. Son los casos en los que voy a utilizar un solo determinante para varios sustantivos, pero sobre todo nos interesa el ejemplo número 1 y el ejemplo número 3, ¿no? El ejemplo número 2 existe, no viene en su examen, pero existe, ¿no? Y entonces por eso lo estamos planteando, ¿vale? Bueno, voy a borrar lo que tenemos aquí para cambiar ya la diapositiva y podamos ir ampliando la cantidad de reglas que estamos revisando. Ahora sí vamos a empezar a hablar de la cuestión de los adjetivos y aquí entran algunos de los aspectos que ustedes estaban mencionando ahorita, ¿no? Que ya creo que conocen muy bien estas reglitas. Entonces, si tengo el adjetivo pospuesto a varios sustantivos, que recuerden que por adjetivo pospuesto nos referimos a cuando el adjetivo viene después, ¿no? Después del grupo o después del conjunto de sustantivos coordinados, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahí? Pues algo muy similar a lo que estábamos comentando hace un momento en cuanto a que el masculino incluye al femenino, ¿no? Algo muy similar a eso. Entonces, para este caso, el adjetivo siempre va a ser plural. Si el adjetivo viene después de los sustantivos, siempre, siempre en plural, ¿no? Y si hay variación de género entre los sustantivos, como ya lo hemos dicho, pues ese adjetivo va a tener que ser masculino, ¿no? Masculino, obviamente, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. Masculino plural porque estamos diciendo que siempre va a ser plural, ¿no? Entonces, esa sería ahí. Tenemos el ejemplo. Decidió ponerse el vestido y las zapatillas rojos, ¿no? Tenemos que decir rojos. Si yo digo las zapatillas rojas, está bien, pero el contexto es diferente. Estoy señalando que la característica solo le corresponde a zapatillas y hemos venido diciendo, a Ceneval le interesa que le atribuyamos las características a todos los sustantivos del grupo, ¿no? Y entonces por eso decimos el vestido y las zapatillas rojos, ¿vale? Veamos el ejemplo de abajo, que sería un ejemplo incorrecto. Rompió la llave y el cable metálico. Estamos diciendo que el adjetivo siempre va a ser plural y aquí está en singular, lo que lo hace concordar únicamente con cable y estamos dejando la llave sin característica, ¿no? Entonces más bien tendría que ser rompió la llave y el cable metálicos, en plural masculino, ¿vale? Hay variación de género otra vez. Ahora, ¿qué piensan de este ejemplo? ¿Estaría bien o estaría mal este que a continuación les voy a escribir? Porque estamos diciendo que siempre el adjetivo cuando viene después será en plural, ¿no? Pero ¿cuál debería ser el género en este ejemplo? No vio las mantas, voy a cambiar ese i por un i. No vio las mantas ni las toallas blancas. ¿Estamos bien o estamos mal acá? ¿Está bien que el adjetivo sea en femenino? ¿Tendría que ser masculino? No, no, efectivamente tiene que ser en femenino porque todos los elementos a los que estamos refiriendo antes son femeninos, ¿no? Estoy hablando de las mantas, estoy hablando de las toallas, o sea, no hay variación de género aquí, todo es en femenino y por lo tanto su adjetivo calificativo referente tiene que ser en femenino también, ¿no? Si todos los sustantivos fueran masculinos, el adjetivo sería masculino. Si hay variación, como hemos dicho, el adjetivo es masculino. Esas son como nuestras posibilidades de combinación, ¿no? Por si de pronto tuvieran la duda por ahí, ¿vale? Muy bien, queda claro, ¿no? Yo creo que estas reglas, quiero pensar que las reglas de los adjetivos antes y después ya las tienen bien presentes, bien claras y ya no les generan ninguna duda. Si hay alguna duda concreta sobre esto, es momento de plantearlo, ¿no? Recuerden lo que hemos dicho, los seminarios y las clases son para eso, para que podamos resolver cuestiones específicas que de pronto no estén quedando del todo claras, pero que obviamente tengan una relación directa con los temas que estamos mencionando aquí, ¿no? En este caso sobre los adjetivos pospuestos, después, ¿vale? En lo que ustedes piensan, si tienen alguna pregunta, empezamos a abordar la información con respecto a cuando el adjetivo viene antes, ¿no? Adjetivo antepuesto a varios sustantivos. Entonces, un poquito la misma historia, pero en orden diferente. Tenemos al conjunto, al grupo de sustantivos que están relacionándose por una conjunción y antes va a aparecer
el adjetivo calificativo, ¿no? Esa sería la cuestión ahora. ¿Qué va a pasar para estos casos? Que tenemos como dos reglas, digamos, ¿no? La generalidad y la excepción. Vamos a plantear ambos elementos. La generalidad para estos casos nos dice, cuando el adjetivo viene antes de los sustantivos, la concordancia será con el primero, ¿no? Tanto en género como en número, la concordancia será con el primer sustantivo, ¿no? Y lo podemos ver en los primeros dos ejemplos, donde dice, se sorprendió por el pesado tráfico y tránsito peatonal. ¿Cuáles son los sustantivos que estamos relacionando aquí? Tráfico y tránsito, ¿no? Son nuestros sustantivos en este ejemplo. Vamos a señalarlo. Tráfico y tránsito. Pesado es un adjetivo calificativo, viene antes, ¿no? Y ¿qué acabamos de decir? Que la concordancia cuando el adjetivo viene antes será con el primer sustantivo y nada más. Pero ojo, eso no significa que la característica no le corresponda a tránsito. Le corresponde a los dos elementos, porque están funcionando como en un grupito, digamos, ¿no? Tanto tráfico como tránsito, pero la concordancia solo es con tráfico, masculino singular. Digo, igual en este caso, si tuviéramos primero a tránsito, como siguen siendo el mismo género y el mismo número, pues seguiría siendo el pesado tráfico y tránsito o el pesado tránsito y tráfico, ¿no? Cualquiera de las dos cosas podrían ser correctas, pero les reitero, siempre concordando con el primer sustantivo. Lo mismo en el ejemplo de abajo, vendía medicamentos sin la respectiva autorización y control. Nuestros sustantivos en este caso son autorización y control, ¿no? Autorización es singular femenino, control singular masculino, ¿vale? Entonces, como primero está apareciendo autorización, la concordancia del adjetivo respectiva, pues va a ser con ese en singular femenino. Si yo pusiera primero control, diríamos sin el respectivo control y autorización, ¿no? Entonces, esta sería la cuestión acá. Profe, entonces cuando es pospuesto, cada sustantivo deberá tener determinante. Sí, efectivamente, cuando el adjetivo es pospuesto, todos los sustantivos tienen su determinante. Puede ser, ayer vi una hermosa camioneta y coche. Y también en este ejemplo, la característica se atribuye a ambos. Exacto, también, ¿no? Efectivamente, tú dices una camioneta, una hermosa camioneta y coche, y estás diciendo que la característica es para los dos, ¿no? Esa sería la cuestión ahí en concreto. ¿Por qué? Porque estás usando un solo determinante. Era lo que decíamos hace un momentito, ¿no? Si tú quieres sacar a coche de la característica de hermosa, ¿qué harías? Agregarle un artículo. Tendrías que decir, para que coche ya no tenga la característica de hermoso, tendrías que decir, ayer vi una hermosa camioneta y un coche, ¿no? Si tú dices y un coche, ya la característica de hermosa no le corresponde a coche y solo le corresponde a camioneta. Y ahí lo puedes ir jugando, ¿no? O modificando. Pero les reitero, esa no es la regla que le interesa a Ceneval. La regla que le interesa a Ceneval es la de pensar que la característica es para todos los sustantivos del grupo, sea que el adjetivo viene antes o que el adjetivo viene después, ¿no? Esa sería la cuestión. Entonces, esa sería la generalidad sobre cuando el adjetivo viene antes. Pero les decía hace un momento, está la excepción, ¿no? ¿Cuál es la excepción en concreto aquí? Que esta historia va a ser diferente cuando los sustantivos sean nombres propios o refieran a personas. Si los sustantivos que estamos ahí planteando en el grupo son nombres como en este caso Josefina, Pedro, José, lo que sea, o sustantivos que refieren a personas, ya no vamos a hacer concordar al adjetivo solo con el primer sustantivo. Ahí la concordancia del adjetivo será en plural, ¿no? Como ya hemos comentado antes. Entonces tenemos el primer ejemplo, o bueno, el tercer ejemplo, que sería incorrecto. Decir, la increíble Josefina y su hermana fueron las ganadoras. Les reitero, no es que esté necesariamente mal, ¿no? Porque ahí solo estoy diciendo que Josefina es la única que es increíble y su hermana no es increíble. Es lo que estamos diciendo ahí, ¿no? Si eso es lo que quiero expresar, bien, adelante. Pero no es lo que busca Ceneval, ¿no? Lo que busca Ceneval es que la característica sea para los dos. Entonces, hermana es un sustantivo, pero refiere a persona. No es nombre de persona, pero refiere a persona, ¿no? Entonces ahí ya podemos considerar que la forma correcta sería como la de abajo, la última. Las increíbles Josefina y su hermana fueron las ganadoras, ¿no? Entonces aquí sí puedo observar cómo la característica se la estoy atribuyendo de manera concreta a Josefina y también se la estoy atribuyendo a su hermana.
¿no? Si lo pongo en plural, en este caso femenino, porque los dos elementos son femeninos. Y si yo digo la increíble Josefina, solo estoy hablando de Josefina y dejo de lado a la hermana como si ella no tuviera la característica, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión, ¿vale? Entonces, ahí sería o tendríamos la excepción. ¿Pueden pensar en algún ejemplo que nos ayude a ver otros casos con respecto a esta excepción? Yo les voy a poner uno también por acá extra. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Las astutas mesera y cocinera lograron reunir una propina mayor que el resto del equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros sustantivos que estamos relacionando aquí por conjunción y? Mesera y cocinera. Son sustantivos comunes, pero refieren a personas, ¿no? Noten cómo entonces estamos diciendo mesera y cocinera hacen referencia a personas. Y por lo tanto el adjetivo lo voy a poner en plural porque son dos elementos, y en femenino, pues porque son mujeres, ¿no? Entonces decimos las astutas mesera y cocinera. Si yo dijera la astuta mesera y cocinera, les reitero, ahí nada más le estoy diciendo astuta a la mesera, pero recuerden que Ceneval quiere que le demos la característica a todos los sustantivos del grupo, ¿no? Entonces por eso decimos las astutas mesera y cocinera, ¿vale? Eh, y bueno, ya por aquí están compartiendo varios ejemplos, ¿no? Las hermosas María y Rosario, está bien. Los inteligentes Pedro y Mario, ajá. Las increíbles hermanas y hermanos. Ojo, ahí ya está mal, ¿no? ¿Qué está mal en este ejemplo? Si yo escribo las increíbles hermanas y hermanos, ¿cuál es el problema aquí? El género del artículo, ¿no? Este sería el problema acá, el género del artículo, porque recuerden lo que hemos dicho. Aquí cuando se trata de adjetivos calificativos, el masculino incluye al femenino, ¿no? O el masculino predomina sobre el femenino. Entonces, aunque venga primero hermanas, tengo que decir los increíbles hermanas y hermanos. Puede estar raro, ¿no? O sea, y obviamente suena raro, pero para evitar esta cuestión, pues reacomodamos los elementos, ¿no? Pongo primero hermanos para que sea más claro, para que sea más sencillo y que no genere la confusión, ¿no? Y podemos decir simplemente los increíbles hermanos y hermanas, ¿no? Si yo digo las increíbles hermanas y hermanos, está mal porque solo estoy diciendo que las hermanas son las increíbles al momento de usar un femenino como artículo que introduce, ¿no? Estoy dejando de lado a los hermanos para este caso. Entonces les reitero, para atribuirle a los dos elementos, el determinante y el adjetivo deben ser en masculino, ¿no? Entonces tenemos que decir los increíbles, ¿vale? Los increíbles hermanos y hermanas, ¿va? Entonces esa sería la cuestión. Ese sí, equivocado, pero solo en ese aspecto, ¿no? Y por aquí habían puesto también otro. Se despidió de sus futuras suegra y esposa. Exacto, ¿no? Efectivamente. Yo lo acomodaría de forma diferente. Porque también hay que pensar en el orden de los elementos de una oración, porque si no, como que se empieza a generar ahí un poquito de ambigüedad, ¿no? Una ambigüedad es un vicio del lenguaje que puede llegar a entenderse o a generar distintos significados para un solo enunciado o solecismos, ¿no? Que el solecismo es otro vicio del lenguaje donde lo que sucede es que estamos ordenando de manera equivocada los elementos de la oración. A ver si alcanzan a identificar qué está mal ordenado acá. Está bien en cuanto al uso del adjetivo y antepuesto a los sustantivos, pero hay un elemento que está fuera de lugar, que tendría que ir en otro sitio. ¿Qué pasa aquí? Se despidió de sus futuras suegra y esposa nervioso.
Exacto, tendríamos que decir se despidió nervioso, porque si yo pongo nervioso hasta acá, vean qué lejos está de su referente, ¿no? Está de extremo a extremo. El referente sujeto está al principio y su característica la puse al final, al lado de esposa. Entonces, quien leyera esta oración podría pensar que hay falta de concordancia, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor lo que se quería decir es que la esposa es nerviosa, ¿vale? Y que me equivoqué y que aquí en lugar de poner el adjetivo en femenino lo estoy poniendo en masculino. Pero si lo que quiero decir que el esposo es el nervioso específicamente, entonces lo tengo que poner hasta el principio, cerca de su sujeto, ¿no? Entonces se despidió nervioso de sus futuras suegra y esposa. Ese sería el orden ideal. Entonces vean cómo también si no pensamos en el orden adecuado de los elementos de una oración, podemos terminar generando estos aspectos que les estaba diciendo, ¿no? Como un poquito de ambigüedad, pareciera que está mal la oración, que me equivoqué en la concordancia del género, pero en realidad lo que sucedió es que puse en una ubicación incorrecta al adjetivo, muy lejos de su referente sustantivo, ¿no? Entonces, siempre piénsenlo de esa forma. Si voy a poner una característica para un sustantivo, tiene que estar pegadito, ¿no? Ya sea antes o después, pero el adjetivo tiene que estar lo más pegado posible al sustantivo del que se está hablando, ¿no? Esa sería un poco la cuestión, ¿vale? Bueno, pero fuera de eso, bien futuras suegra y esposa, ¿no? Eso sí es un elemento adecuado, o un ejemplo adecuado, perdón. Eh, ¿Qué más dicen? En todo caso, si solo la cualidad es para hermanas, diría las increíbles hermanas. Exacto, lo que escribes es correcto, Ceja. Mis futuras esposa y suegra también es un ejemplo correcto. Em, y si es nervioso, se despidió de sus futuras suegra y esposa. Sí, también es válido, ¿no? Si pones primero al adjetivo, recuerden que hemos dicho, pues el adjetivo puede ir antes o después del referente. Aquí el sujeto está tácito, pero sobreentendemos dónde iría, ¿no? Es como decir, él se despidió. Entonces, nervioso, él se despidió o él se despidió nervioso. Ahí lo estamos pensando como antes o después, ¿no? Del referente. También se podría si lo pusieras al principio, solo no al final en este caso, ¿no? Por lo que tenemos esposa cerquita. Muy bien. Bueno, chicos, ¿tenemos alguna pregunta entonces sobre esta tercera regla? Tenemos ya claro, ¿no? Lo que sucede de forma general cuando el adjetivo viene antes y de forma excepcional o específica, ¿qué sucede cuando son nombres propios o nombres que refieren a personas, ¿no? Entonces ahí tendríamos distintos aspectos a considerar en concreto, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta que quieran plantear? Vale, vale, entonces voy a quitar ya esto que tenemos aquí y nos pasamos a la siguiente diapositiva. Por último, dentro de la concordancia nominal, vamos a hablar de construcciones partitivas, ¿no? ¿Qué pasa con las construcciones partitivas? Recuerden que las construcciones partitivas son estas que nos están señalando una formación oracional en la que vamos a usar referentes que refieren a una parte y referentes que refieren a un todo, ¿no? Sobre todo cuestiones de cuantificadores, ¿no? La víctima narró a la policía sus trágicos pena y robo a mano de los delincuentes. ¿Cuál es el error? Pues tú identifícalo, Guzmán. Lo acabamos de decir. A ver, perdón, chicos. Vamos a retomar este ejemplo porque por ahí alguien sigue sin poder entender la regla, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión que te está sucediendo, Guzmán. No has entendido la regla. Vamos a retomarlo. Correcto. Justo, Campos, ¿no? Narró. Hasta ahí lo voy a poner para no escribirla toda. ¿Qué piensan, chicos? ¿Cuál es el error aquí? Dice su compañera. Pregunta su compañera. Entonces, ahí obviamente tendría que decir policía, ¿no? Independientemente de eso. A ver, para todos y para la compañera en específico,
Primero tienes que identificar los sustantivos. ¿Cuáles son tus sustantivos que vienen en grupo? Efectivamente, ¿no? Pena y robo, exacto. Vale. ¿Y qué es trágicos? Ya sabemos que pena y robo son tus sustantivos que vienen en grupo. Y trágicos es un adjetivo calificativo. Es una palabra que te habla de una característica, ¿no? Entonces, ese es tu adjetivo. ¿Qué acabamos de decir ahorita? ¿Qué es lo más básico cuando el adjetivo viene antes de los sustantivos? ¿Qué dijimos? Escríbelo. Ahí pongo trágicos el adjetivo, ¿eh? ¿Qué pasa cuando el adjetivo viene antes de los sustantivos? Que debe concordar con el primero, ¿no? Efectivamente. Esa es la cuestión. Y trágicos no está concordando con pena. Debería concordar con pena y no lo está haciendo, porque eso es lo que nos dice la regla, que la concordancia del adjetivo cuando viene antes es con el primer sustantivo. Entonces, para que esto fuera correcto, tendríamos que decir específicamente su trágica pena y robo. Eso sería lo correcto, ¿no? Su trágica pena y robo. Ahí ya estaría bien, ¿vale? Porque la concordancia, te reitero y les reitero, es con el primer sustantivo. Hay una excepción, la excepción que comentábamos ahorita sobre los nombres propios, ¿no? Sobre los sustantivos que refieren a personas, pero pena y robo no refieren a personas, entonces son sustantivos comunes y por lo tanto la concordancia es solo con el primer sustantivo, ¿vale? Esa sería la cuestión ahí. Muy bien. Pues volvamos, perdón, a todos los demás para las cuestiones de construcciones partitivas, ¿no? Entonces les digo, hay algunas oraciones que van a tener este formato donde vamos a tener un cuantificador que refiere a la parte y un sustantivo o un pronombre que será el todo. Normalmente ustedes lo pueden identificar o pueden identificar esta regla más fácil cuando piensan en estos contextos de una de las, uno de los, algunas de las, algunos de los, ¿no? Este tipo de aspectos. Si ya notan que en su oración hay una construcción de este tipo que estoy mencionando ahorita o que acabo de mencionar, tienen que pensar entonces en esta regla, en construcciones partitivas, ¿no? De partitivos. ¿Qué va a suceder ahí? Que la concordancia entre la parte y el todo siempre debe guardarse en cuanto al género, ¿no? Es decir, si la parte a la que estoy refiriendo es femenino, el todo debe ser femenino. Si la parte a la que refiero es masculino, el todo debe ser masculino, ¿no? Ahora, ojo, a veces, y ese es un aspecto que les cuesta trabajo en muchas ocasiones, el referente de la parte pueden variar de género, ¿sí? Y eso es lo que de repente les llega a generar un poquito de confusión. Pero vamos primero por partes viendo los ejemplos, ¿no? Entonces, aquí de repente lo que sucede es que como quieren pensar, aquí ya no aplica la cuestión tanto de que el masculino incluya al femenino, ¿no? Esa es como la diferencia, porque a veces quieren indicar que el grupo es mixto o que el grupo incluye tanto a hombres como a mujeres y por eso luego quieren hacer estos cambios del todo, sobre todo poniéndolo en masculino cuando la parte es en femenino, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. La diputada fue una. ¿Cuál es mi elemento que refiere a la parte? Una de las interrogadas, mi elemento que refiere al todo, las interrogadas. Entonces, si la parte está en femenino, el todo debe estar en femenino, ¿no? Esa sería la forma correcta. Veamos un ejemplo incorrecto ahora. Eva es una de las alumnas más brillante. Aquí hay un aspecto particular, en concreto. Una parte, alumnas, todo, pero estoy acompañando al todo por un adjetivo calificativo. ¿No? ¿Y qué pasa entre entonces el todo, las alumnas y su adjetivo calificativo brillante? Que no están guardando concordancia, ¿no? Porque las alumnas es un plural femenino y brillante solo es un singular. Entonces, esto está mal, no en tanto en cuanto a la concordancia de género entre los dos componentes, entre la parte y el todo, sino más bien el problema es aquí la concordancia del adjetivo con su todo, ¿no? Que no están concordando entre sí. Específicamente tendríamos que decir, Eva es una de las alumnas más brillantes, como en el ejemplo de abajo. Otro ejemplo incorrecto. Fue una de los académicos invitados. Aquí a lo mejor la intención era que estoy hablando de una persona o de una mujer
dentro de un conjunto que es variable en cuanto al género y que por eso queremos referirlo en masculino, pero estaría mal, ¿no? O digo, fue uno de los académicos invitados, o digo, fue una de las académicas invitadas. Podría decir incluso de esta otra forma. Y esto era lo que les estaba comentando, que de repente les genera un poquito de confusión y llegan a pensar que estas formas son incorrectas, ¿no? Pero entonces la regla ya no se obedece. Claro que se obedece, ¿no? Porque ¿cuál es mi parte? Uno, y mi todo, los académicos. Estoy obedeciendo la regla, ¿vale? La concordancia entre la parte y el todo existe. El problema para ustedes o para muchos de ustedes es el referente de la parte. No necesariamente tiene que existir concordancia entre el referente y la parte. Son cosas diferentes. El referente es la persona a la que estoy haciendo referencia, en este caso María. Y la parte es la palabra uno, ¿vale? Entonces, no importa mucho la concordancia entre el referente y la parte. Lo importante en estas oraciones, en estas construcciones, es la concordancia entre la parte y el todo. ¿Me explico? Esa sería de pronto la cuestión aquí con respecto a este ejemplo. Sigue siendo un ejemplo correcto. A ustedes les cuesta mucho trabajo entenderlo de repente porque ven María, ven uno, ven los académicos, ¿no? Pero lo que me interesa que debe concordar específicamente son estos dos elementos, uno y los académicos invitados, ¿vale? Aunque yo esté hablando de María, puedo hacer este tipo de construcciones, ¿vale? Porque mi referente, no mi referente, perdón, pero mi todo es en este sentido los académicos invitados, ¿vale? Entonces esa sería la cuestión acá. Y podemos pensar así en otros ejemplos, ¿eh? Podemos agregarlos por acá. Podríamos decir, sí, te refieres en cuanto al penúltimo de los ejemplos que ya están escritos. Efectivamente, ahí no hay concordancia, ¿no? Decir una de los académicos. Entonces puedo decir una de las académicas invitadas, esa sería una forma. O como lo escribí aquí, yo ya agregué el nombre, María fue uno de los académicos invitados o María fue una de las académicas invitadas, también podría ser correcto, ¿no? A ver si pueden pensar en algún ejemplo donde no exista concordancia entre la parte y el referente, pero sí entre la parte y el todo, que eso es lo que nos interesa, les reitero. Podríamos decir, las ballenas son, eh, lo voy a poner en singular. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? La ballena, que es un femenino, es uno de los animales, estoy diciendo acá. Podría parecer que no hay concordancia entre el referente la ballena y la parte uno, porque uno es femenino y el otro es masculino, ¿no? Pero sí existe la concordancia entre los elementos que dijimos que nos interesan, ¿no? Uno, la parte, los animales, el todo, ¿no? Esa es la concordancia que realmente nos va a interesar. Ok, también es un ejemplo correcto. Lucía egresó como uno más de los médicos. Muy bien, ¿no? Entonces estoy hablando de Lucía, pero eh, uno de los médicos, estamos diciendo acá, y guardamos la concordancia entre parte y todo, ¿no? Específicamente, ¿vale? Muy bien. La laptop es uno de los equipos electrónicos modernos, correcto, muy bien. Sandra es uno de los más inteligentes del salón, también está bien. La ballena es uno de los animales más bonitos, claro, nada más cambiaste el adjetivo, pero está bien. El dragón de Komodo es una de las especies más invasoras del planeta, también está bien. Ahí cambiamos entonces, el referente era masculino, el dragón de Komodo, y las partes y el todo son femeninos, ¿no? Una de las especies. Muy bien, entonces esto es un aspecto que a lo mejor deben tener bien claro, porque cuando se llegan a encontrar con este tipo de construcciones donde les reitero,
parece no haber concordancia entre el referente y la parte, piensan que está mal, ¿no? Todos estos ejemplos que acabo de leer y los ejemplos que escribimos ahorita llegan a pensar que son incorrectos porque quieren que haya concordancia entre la ballena, entre uno y entre los animales, o entre María, uno y los académicos, pero solo nos interesa la concordancia en sí entre la parte, en este caso el uno, el alguno, dependiendo del cuantificador de la parte que se esté utilizando, y el todo. Ahí es donde nos interesa específicamente la concordancia. Y también si hay un adjetivo, ¿no? Si hay un adjetivo que está acompañando al todo, que guarden su concordancia entre sí. Ese sería otro aspecto, ¿no? Y ya para terminar con esto, retomo uno de los ejemplos eh, que estaban planteando por acá. El avestruz es uno de los aves que no vuela. La avestruz es una de las aves que no vuela. Así como lo escribiste en un principio, Rodríguez, eh, ninguno de los dos, ¿no? Así como lo escribiste en un principio. La comparativa entre las dos oraciones, ninguna de las dos está bien. Vamos a ver por qué. ¿Cuál creen que es el problema en esta oración? ¿Qué identificarían, perdón, aquí? El artículo de aves, ¿no? Los aves. Para empezar, no decimos los aves, es femenino, entonces tendríamos que decir las aves. Y ya diciendo las aves, pues la parte tendría que ser en femenino también, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Tendríamos que decir, es una de las aves, ¿no? Efectivamente, para que este ejemplo fuera correcto, tendríamos que decir, es una de las aves, porque aves siempre es femenino. Y si tú le pones los, no existe no existe esa forma, ¿no? Una de las aves. Así. Ojo, avestruz es masculino, no femenino. Y creo que también es ahí donde muchos tienen duda, porque muchos están diciendo es la avestruz. Mal, incorrecto. Eh, ave es femenino, pero avestruz es masculino, ¿no? Entonces es el avestruz, los avestruces en plural, ¿no? Entonces, ojo ahí, avestruz es un sustantivo masculino. Entonces está bien decir el avestruz, pero tendríamos que decir en todo caso, es una de las aves que no vuela, ¿vale? Los elementos de más, la parte y el todo, serían en femenino de manera concreta. Y ya en la segunda forma que escribiste, la avestruz es una de las aves que no vuela, también está mal, pero por lo que decíamos, por el artículo, ¿no? Porque tendría que ser en masculino, el avestruz, ¿vale? Esa sería la cuestión. Si ponemos la, se forma una cacofonía. Si ponemos la, en realidad no se forma una cacofonía. Para que se pudiera formar una cacofonía, Miranda, en la avestruz, porque tú puedes decir, por ejemplo, la hazaña, ¿no? Y no hay cacofonía, ¿vale? Entonces, en teoría, si fuera femenino, podrías decir la avestruz específicamente, ¿vale? Y no se forma cacofonía porque la A no es la fuerte. Para que pudiera haber cacofonía ahí, tendrías que hacer la fuerza, la sílaba tónica tendría que recaer sobre la A misma. Por eso no decimos la agua, ¿no? Porque ahí sí hay cacofonía, porque la primera vocal A es la que suena fuerte. En cambio, en la hazaña no hay cacofonía porque no es la primera vocal A la que suena fuerte. Entonces, ahí son otros aspectos, pues, ¿no? O sea, otras cuestiones como son un poquito más particulares o específicas. Entonces, no pasa nada con que tengan dos vocales iguales juntas, siempre y cuando la segunda vocal no suene fuerte, ¿no? Lo podríamos reducir a esa cuestión. Por eso puedo decir la hazaña, puedo decir la arpía, por ejemplo, ¿no? Son palabras que en este momento se me ocurren, pero no puedo decir la agua, no puedo decir la hacha, no puedo decir la hada, porque ahí sí hay fuerza desde el principio en la A, y ahí por eso cambiamos el artículo, para que no se dé la cacofonía. El agua,
Dije lo mismo, ¿verdad? El agua, el hacha, el hada, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión acá. Y si es hembra, aún es el avestruz, claro, ¿no? Eh, recuerden que sobre todo con respecto a los animales, el género está dado por la palabra, no por no por el referente de la especie. O sea, me refiero a que yo voy a seguir refiriendo como masculino a un avestruz que sea hembra, ¿no? Ya con esto vamos a cerrar con esta temática, ¿eh? Porque nos estamos entreteniendo. Está bien que se planteen estas preguntas, pero para que nos dé tiempo de abordar también lo demás, el resto de la concordancia verbal. Entonces, supongamos el siguiente ejemplo. Tú puedes decir, el avestruz hembra corría desesperada o, ¿cuál es la forma correcta? ¿El avestruz hembra corría desesperada o corría desesperado? Pues no, todos están mal. La forma correcta es la segunda. El avestruz hembra corría desesperado, ¿vale? Porque ¿de quién es la característica? Del avestruz, ¿no? Independientemente de que sea hembra o que sea macho, la característica es del avestruz y por eso el adjetivo debe guardar su concordancia con avestruz. Y si el avestruz es un singular masculino, su característica debe ser también un singular masculino, ¿no? Entonces tenemos que decir, el avestruz hembra corría desesperado, así, ¿no? No es como que ustedes, por ejemplo, le pongan una característica masculina a una persona solo porque es hombre, ¿no? O sea, me refiero a que no voy a decir, eh, Juan es la persona más enojón. Estaría mal eso. ¿Están de acuerdo? No porque es Juan, no porque es masculino, voy a calificar a persona con un masculino, porque aquí la característica es para, para el sustantivo persona, ¿no? Entonces, lo correcto es más bien decir, Juan es la persona más enojona que conozco, ¿no? Podríamos decir, pero porque ahí tienen que observar entonces a quién se le atribuye la característica y con quién va la concordancia del adjetivo, ¿no? Entonces, estamos hablando de persona enojona, aunque sea hombre, ¿no? O estamos hablando de avestruz desesperado, aunque sea hembra en este caso, ¿vale? Entonces, ojo ahí. El avestruz hembra corrió desesperado. Sí, también está bien, ¿no? Es correcto. Juan es el hombre más enojón. Ahí sí, ¿no? Si yo digo Juan es el hombre más enojón, ahí sí, porque la característica de enojón se la estoy atribuyendo a hombre específicamente, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión ahí. Muy bien. Y ojo, son aspectos de concordancia también, que son aspectos básicos, pero que son algunos casos, yo creo, complejos para algunos de ustedes porque no están analizando con mucho detenimiento ahí la cuestión de a quién se le está dando el adjetivo, con qué sustantivo se está relacionando la concordancia del adjetivo, ¿no? Es lo que tienen que identificar. Entonces, la persona más enojona. Voy a señalar aquí en verde para que no se vayan a confundir las formas que estamos diciendo que sí son correctas, ¿no? Sería Juan es la persona más enojona y el avestruz hembra corría desesperado, ¿vale? Entonces debe concordar el sustantivo que lleva el determinante con el adjetivo. Pues es que eso es muy específico, ¿no? O sea, solo simplemente analiza la oración y date cuenta de cuál es el sustantivo al que estás calificando con el adjetivo y con ese es con el que debe concordar, así, ¿no? Así de fácil. En el ejemplo 2, ¿por qué está incorrecto? ¿Cuál ejemplo 2, perdón? Exacto, la jirafa macho está enojada, podríamos decir eso también, ¿no? La jirafa es femenino.
sin importar si es macho o hembra, y su adjetivo siempre va a ser femenino. En el de Eva. Ah, porque estamos diciendo más brillante, naranjo, y era lo que les estaba comentando hace un momento, que si hay una característica, es lo que les estoy diciendo, ¿no? No están analizando, no analizan a quién le corresponde la característica. En este ejemplo número 2, Eva es una de las alumnas más brillante. ¿A quién le corresponde la característica de brillante? ¿A Eva o a las alumnas? Dentro del contexto de la oración, quiero decir, obviamente estamos diciendo que Eva es brillante, eso es un hecho, pero dentro del contexto de la oración, brillantes con quién se está, o brillante con quién se está relacionando, perdón, con las alumnas, ¿no? Su referente más próximo es las alumnas. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir hace un momento con la oración esta de su futura esposa nervioso, ¿no? Recuerden lo que hemos dicho, el adjetivo se coloca lo más cercano posible a su sustantivo. Entonces, ese es un aspecto que les puede ayudar. Si brillante está más cerca de alumnas, eso ya puede ser, ¿no? Habrá que estar atentos y analizar la oración, pero sí puede ser un indicador de que la característica de brillante le corresponde a alumnas, porque es el sustantivo que tiene más cercano. ¿Se dan cuenta? Lo mismo en los ejemplos de acá, por ejemplo. Juan es la persona más enojona. Puedo entender que enojona es una característica que le corresponde a persona porque es el sustantivo que tiene más cercano, ¿no? Para este caso. En el último ejemplo, no en el último, pero en este de el avestruz hembra corría desesperado, ahí ya no hay tanta relación, pero si analizamos la oración entenderemos que la característica de desesperado le corresponde a avestruz, ¿no? Entonces, sí hay que analizar los enunciados para que se den cuenta de a quién está modificando el adjetivo calificativo y con ese sustantivo es con el que debe guardar concordancia tanto de género como de número, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. Muy bien. Yo creo que ya queda mayormente claro esto, ¿no? De las construcciones partitivas o tenemos alguna otra última pregunta. Voy a borrar todas estas cosas, ¿eh? Vale. Pues empezamos ahora sí con la parte de concordancia verbal. Y ya si nos sobra tiempo, empezamos hoy con el ejercicio, si no será para para el próximo domingo que iniciando la clase hagamos un ejercicio sobre concordancia. Entonces, sobre la concordancia verbal, pues ahí vamos a estar hablando de la coincidencia que debe existir ahora, en este caso, de número y persona, estábamos diciendo, ¿no? Entonces, aquí la concordancia verbal tiene que ser en cuanto al número y en cuanto a la persona, ya no en cuanto al género. El género se queda de lado, se queda fuera, ¿no? Entonces, es número y persona. ¿Y qué cosa debe concordar en número y persona? El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Y ahí es donde empezamos a entrar en confusiones muchos de nosotros, ¿no? O muchos de ustedes, porque a mí no me pasa. Entonces, ahí es donde empiezan a entrar en confusión. Desde el punto de identificar núcleo de sujeto y núcleo de predicado. Ese es el problema para muchos que no pueden identificar estos dos elementos, ¿no? O no alcanzan a identificar exactamente cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el núcleo del predicado, y por eso no se dan cuenta de si está guardándose la concordancia o no. Entonces, antes de iniciar con todos estos aspectos concretos, vamos a hacer una breve dinámica para recordar súper rápido cómo identificamos a estos núcleos. ¿Cómo identifico el núcleo del sujeto y cómo identifico el núcleo del predicado? Yo creo que el núcleo del predicado es muy sencillo. Porque hemos dicho, ¿cuál es el núcleo del predicado siempre? El verbo, ¿no? Y ahí quiero pensar que no habría mayor complicación. De repente sí podríamos tener más de un verbo en un predicado. Esa es una realidad, que pueda tener un predicado con dos, tres verbos. Pero la forma de identificar al más importante, al principal, al núcleo, pues puede ser a través de pensar si hay nexos uniendo a los distintos verbos, ¿no? Si antes del verbo tengo alguna conjunción o algún nexo, eso ya me indica que más bien ahí estoy introduciendo a una oración que sea subordinada, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya eso va eliminando algunas posibilidades. Y luego el problema para muchos es identificar el núcleo del sujeto.
Voy a poner por aquí algunos ejemplos. Pongamos, todos los días el ministro de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Embajada de Perú en México, este es mi sujeto, ¿vale? Excepto todos los días. Todos los días es un complemento. Pero puedo tener un sujeto así de extenso. El ministro de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Embajada de Perú en México. ¿Cuál es el núcleo? ¿Es México? ¿Es Perú? ¿Es la embajada? ¿Es la Oficina de Relaciones Internacionales? ¿O es el ministro? Exacto, ¿no? Es el ministro. ¿Cómo sabemos identificar fácilmente el núcleo del sujeto? Porque el núcleo del sujeto solo va a tener determinante antes, pero no una preposición, ¿no? Recuerden que, bueno, no sé si lo llegaron a revisar de pronto en sus clases de todos los días, existen sintagmas preposicionales y los sintagmas preposicionales se llaman o funcionan como modificadores indirectos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ministro solo tiene determinante antes. En cambio, Oficina de Relaciones Internacionales tiene determinante, pero hay preposicionantes. Embajada tiene determinante, pero hay preposicionantes. Perú tiene preposicionantes. México tiene preposicionantes. Entonces, esa es la cuestión. Yo creo que ese puede ser un factor que les ayude completamente, así de forma más rápida o más fácil, tal vez, quiero pensar, a identificar el núcleo del sujeto, ¿no? Entonces, de esa forma lo vamos a poder identificar. Que el sustantivo tenga determinante antes, pero que no tenga preposición, ¿no? Como de o como en. Espero que este tip, digamos, le sirva, ¿vale? Entonces es determinante y luego el sustantivo. Que no haya preposición antes de ese determinante porque ahí ya no puede ser el núcleo, ¿no? A ver si les llega a servir. Entonces, ya aquí tenemos, vamos a señalar, ministro. Ministro es el núcleo de todo este sujeto larguísimo. Voy a terminar la oración con el verbo. Pues para este caso, ¿cuántos verbos tenemos en el predicado? Sorprendió a todos a causa de sus disputas con su colega de Argentina. ¿Cuántos verbos hay ahí? Uno nada más, ¿no? Efectivamente, solo hay un verbo, porque solo hay una palabra que nos habla de acciones, ¿vale? Sorprendió. Disputas, por si de pronto lo llegaran a pensar, tiene determinante antes. Sus disputas, el hecho de que tenga determinante antes significa que es más bien sustantivo. Entonces, el núcleo de nuestro predicado es nada más sorprendió, ¿vale? Y ahí tendríamos entonces este aspecto. Y así es como vamos a identificar la concordancia verbal más básica. Tengo que saber primero cuál es el núcleo del sujeto, tengo que saber cuál es el núcleo del predicado y entonces entra esta coincidencia o podemos observar esta coincidencia que dijimos que es en número y persona. ¿De qué número me habla ministro? Singular. ¿De qué número me habla sorprendió? Singular. ¿De qué persona me habla ministro? Una tercera persona.
él, ¿no? Y si pienso en la conjugación del verbo sorprender, aquí sorprendió también refiere a una tercera persona. Yo sorprendí, primera persona. Tú sorprendiste, segunda persona. Él sorprendió, tercera persona, ¿no? Entonces ahí vemos esta concordancia que les reitero es la más básica en cuanto a la verbal, la que debemos tener bien clara, porque si tenemos clara esta concordancia verbal básica, el resto de las reglas de concordancia van a ser también un poco más sencillas y más llevaderas, ¿no? Entonces observen cómo justo se está dando esta cuestión. Hay concordancia entre los dos núcleos, entre ministro y sorprendió. Los dos elementos refieren a la tercera persona del singular, ¿vale? Y eso sería entonces lo primero. Y ahí es donde se pueden descartar errores, por ejemplo, en caso de que diga sorprendieron en plural. Por ejemplo, ¿no? Efectivamente, eh, voy a acortar este sujeto. Para muchas personas o para algunos de ustedes, esto podría tener sentido y podrían pensar lo correcto. El ministro de la Oficina de Relaciones Internacionales sorprendieron a todos a causa de sus disputas con su colega de Argentina, ¿no? ¿Cuál es la cuestión acá? Obviamente está mal, ¿no? Porque obviamente el núcleo sigue siendo ministro, pero el problema que muchos de ustedes cometen es que piensan que lo que viene inmediatamente antes del verbo es el sujeto. A veces piensan eso, que el núcleo del sujeto es lo que viene exactamente antes del verbo. Y pues aquí podríamos pensar que hay concordancia si hacemos esta consideración, ¿no? Relaciones internacionales es lo que viene exactamente antes del verbo y es una cosa plural. Y sorprendieron pues también está en plural. Entonces algunos piensan, hay concordancia, porque estoy hablando de relaciones internacionales plural, sorprendieron plural también. No. Perdón. Entonces, esa sería la cuestión con respecto a esto, ¿no? Gracias. Aquí está mal por esta razón, porque el núcleo del sujeto sigue siendo ministro y ya perdió la concordancia con el verbo sorprendieron en este caso, ¿vale? Entonces, ahí pueden tener eso en consideración. No necesariamente lo que viene antes del verbo es el núcleo del sujeto. Podemos tener más palabras y más información entre el núcleo del sujeto y el verbo núcleo de predicado, ¿no? Entonces, tengan eso en consideración. Y vamos a ver los otros ejemplos para que observen lo que les estoy diciendo, ¿no? Esos cantan muy bien. Correcto, Rodríguez, ¿no? O sea, si pensamos en que se abarca desde la oficina, pues consideraríamos que también el sujeto o el verbo, perdón, tendría que ser en singular. Solo estoy haciendo como una especie de eh, tratar de ilustrar cómo llegan a pensar algunos de sus compañeros, ¿no? Cómo llegan a pensar algunos de ustedes, que porque ven un sustantivo o alguna palabra en plural antes del verbo, como aquí internacionales, pues es una palabra en plural, ¿no? Entonces se dejan llevar con que el verbo también tiene que ser una palabra en plural. Esa era lo que la intención aquí como de visualizar, ¿no? De manera específica. Pero sí, o sea, si pensamos que es la Oficina de Relaciones Internacionales, pues tendríamos que referir también en singular porque en sí la palabra importante de todas estas sería oficina en todo caso, ¿no? Vale. Veamos entonces los otros ejemplos. Esos cantan muy bien. Esos es un plural, cantan también es un plural. Tenemos esta concordancia que se busca o esta coincidencia de género y de número. Las campanas de la catedral repican ruidosas. Aquí sí pueden ver, en azul estoy poniendo los núcleos y en verde estoy poniendo del sujeto, quiero decir, y en verde los núcleos de los predicados. Claro, esa es una posibilidad y una sugerencia que puede ser adecuada, ¿no? Intenten desde el principio identificar o marcar para que tengan la certeza cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el núcleo del predicado. Y así no va a haber error, ¿no? Y siempre tienen que pensar en eso. Para la parte de concordancia, por eso es importante que sepan identificar el sujeto, que sepan identificar el predicado, ¿no? O los complementos. Entonces, bueno, campanas, plural, ¿no? Son ellas, tercera persona del plural. Repican, también me refiero a una tercera del plural. El tío de Sara es mi vecino. Tío es el núcleo. Tercera persona del singular es tercera persona del singular. Y aquí les pongo dos ejemplos incorrectos. El presidente de la Asociación de Hoteleros, aquí se está considerando que hoteleros es el núcleo del sujeto.
pero realmente, ¿cuál es? ¿Cuál es el núcleo en esta oración? Presidente, ¿no? Exacto. ¿Se acuerdan que les decía? Si tengo una preposición antes de lo que yo pienso que es el núcleo, ya está mal, ¿no? Tenemos de antes de hoteleros, tenemos de antes de asociación. Presidente más bien tendría que ser el sujeto acá, o bueno, el núcleo quiero decir, ¿no? Y por lo tanto, el verbo está mal porque tendría que ser en singular, ¿no? Tendríamos que decir, el presidente de la Asociación de Hoteleros se reunió hoy o los presidentes de la Asociación de Hoteleros se reunieron hoy. Esas serían las dos posibilidades, ¿vale? Y luego, la parvada de aves migran al sur, tenemos, ¿no? Aquí, pues algunos podrán pensar, ¿se acuerdan lo que les decía, no? Muchos piensan que la palabra que viene exactamente antes del verbo es el núcleo y que con eso se debe guardar la concordancia. Como aves viene antes de migran, pues podría parecer, entre comillas, que hay concordancia, pero el núcleo no es aves porque tiene preposición antes, el núcleo es parvada. Y ahí ya ustedes saben. Muchos recuerdan que hay una historia particular con respecto a palabras como parvada, que es un colectivo, efectivamente, ahorita lo vamos a mencionar, y que los colectivos guardan su concordancia con el verbo en singular, ¿no? Que es algo que ya hemos visto antes, pero que ahorita vamos a retomar. Entonces aquí tendría que ser la parvada de aves migra, ¿no? En singular, al sur, ¿vale? Entonces, esta es la generalidad, estos son los aspectos generales. Y mientras tengan claro cómo identificar al núcleo del sujeto y núcleo del predicado y que observen que se está dando esta concordancia de número y persona, todo va a ser muy sencillo, ¿no? Todo. Si dijéramos las parvadas de aves, sería correcto, ¿no? Migran al sur. Pero no es tan común, o sea, sí puede suceder, pero luego tiendo a decirles que no es tan común en realidad que se utilicen colectivos en plural. Lo común es que los colectivos se utilicen en singular, porque ya son un colectivo, ¿no? Entonces es como una cuestión muy normalizada, digamos, ¿no? Ese sería de pronto un aspecto. Pero sí, o sea, si dijéramos ahí las parvadas de aves, pues podríamos decir migran sin ningún problema. Ahora sí vamos a entrar entonces a las reglas específicas de concordancia. Y tenemos la primera que ya de alguna forma la estuvimos mencionando hace un ratito cuando estábamos hablando de la concordancia nominal, que es un sujeto con varios sustantivos en singular. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que normalmente los sustantivos singulares, si cada uno tiene a su propio determinante, significa que son entidades diferentes y que por lo tanto, si se están relacionando con una conjunción y se suman y generan un plural, ¿no? Entonces es lo que sucede acá. La sal y el agua. Cada uno tiene su determinante, se están relacionando por conjunción y se genera un plural, por eso el verbo tiene que ser plural, son gratis, ¿no? O el ejemplo de abajo, su voz y su expresión, perdón, me han impresionado. Entonces digo, su voz es un elemento, su expresión es otro elemento, lo sumamos, generamos un plural y por eso el verbo es plural. Sería incorrecto la forma de abajo. Su voz y su expresión me ha impresionado. ¿Qué estaría diciendo ahí? Que solo la expresión ha impresionado y de su voz no estoy diciendo nada. Solo la puse ahí, pareciera que nada más dije su voz, pero ¿y luego qué? ¿No? ¿Qué pasa con la voz? Por la forma del verbo en singular, les reitero, nada más damos a entender que una de las dos cosas, expresión por ser la más cercana, es la que impresiona, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión incorrecta. Es muy similar, les reitero, a lo que estábamos mencionando hace un momentito en cuanto a suma de sustantivos individuales mediante una conjunción y que tienen su propio determinante, guardan una relación muy estrecha, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no hay ninguna duda. Pero claro, si la hay, plantéenla, ¿no? Eh, Reglita número 2 que nos interesa por acá. Sujeto del nombre colectivo, que ya los estábamos comentando hace un momento. Es gratis la sal y el agua. Aquí se entiende que los dos sustantivos son gratis, ¿verdad? Ah, porque quitaste el artículo, ¿no? Efectivamente, si dices es gratis la sal y agua, ahí sí está bien, ¿vale? Pero porque estás considerando como si las dos cosas estuvieran fusionadas en una sola por la omisión del artículo en agua. Bien, vale. Volviendo a este aspecto de sujeto de nombre colectivo, como estábamos diciendo hace un momentito, si el núcleo del sujeto es el sustantivo colectivo, o si mi sujeto es un sustantivo colectivo, el verbo debe ir en singular, pero no nada más el verbo.
también todos los referentes o todas las palabras que sean variables y que estén refiriendo a ese núcleo, ¿no? A ese núcleo colectivo. Y entonces tenemos aquí algunos ejemplos. Déjenme borro lo de abajo para que no nos vayamos aquí a distraer con lo que tenemos abajo. El rebaño se aleja en el horizonte, ¿no? Sujeto, el rebaño. Tiene como núcleo a rebaño específicamente, que es un colectivo. Por lo tanto, el verbo tiene que ser en singular. Se aleja en el horizonte. Igual el ejemplo de abajo. Gente, sustantivo colectivo. Por lo tanto, el verbo en singular. Prefiere vivir en una ilusión, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo incorrecto. La población de esas regiones se vieron muy afectadas por el huracán. Aquí el núcleo es población, ¿no? Que es un colectivo y que por lo tanto debería ser un singular el verbo. Y tenemos acá en plural, se vieron, ¿no? Un poco ahí la confusión para algunos de ustedes es que como piensan en los colectivos en un grupo o en un conjunto, pues llegan a considerar que entonces se debería referir a ellos en plural, ¿no? Porque los pensamos como un plural, o los pensamos como un conjunto. Pero, ojo, les reitero, siempre la referencia del verbo con respecto a un colectivo tiene que ser en singular, ¿vale? La población, abajo la forma correcta, la población de esas regiones se vio muy afectada por el huracán. Exacto, incluso el determinante singular, ¿no? No estamos diciendo las poblaciones, estamos diciendo la población. Y si ya está en singular el determinante, pues el verbo también tiene que ser en singular, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la cuestión sobre esta regla de sujeto de nombre colectivo. Yo creo que esta la tenemos bien clara. ¿Saben cuál es su problema? A veces que no diferencian y se confunden con las reglitas de cuantificadores, ¿vale? Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer en ocasiones es aprender a diferenciar qué palabra es un cuantificador y qué palabra es un colectivo, porque a veces revuelven las reglas, a veces aplican reglas de cuantificadores a un colectivo o a veces aplican reglas del colectivo a los cuantificadores. Entonces, el paso número uno o el primer paso ahí tendría que ser diferenciar a un colectivo de un cuantificador. Si es un colectivo, pues pienso en la regla de colectivos. Si es un cuantificador, pienso en reglas de cuantificador específicamente, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos esta segunda reglita. Si no tienen ninguna pregunta, pasamos a ya la última de concordancia verbal, que tiene que ver específicamente con esto que estábamos mencionando ahorita, con los cuantificadores, ¿no? Sujeto de cuantificador más preposición de más sustantivo plural. Recuerden que es algo muy formulaico. Esta regla es prácticamente una fórmula. Entonces, si ustedes se dan cuenta de que su oración sigue esta secuencia donde tenemos un cuantificador, luego la preposición de y luego el sustantivo plural, pues ya tendrían que acotarse a pensar específicamente en esto, ¿no? Y nada más. A ver, vamos a tomar por ahí un par de minutitos porque necesito tomar un poquito de agua. Igual de ustedes, si necesitan tomar agua o ir al baño, pueden hacerlo, ¿no? Entonces ahorita, pero nada más 2 minutitos. Entonces nos vemos ahorita en un momentito para que terminemos con esta información.
Mm. Ok, bueno, vamos a retomar, chicos. Por aquí me están pidiendo que le regrese a la primera regla de concordancia verbal. A ver, aquí tenemos, esta es la primera diapositiva de concordancia verbal. ¿Listo? Esta es la segunda, sujeto de nombre colectivo. Y la tercera, que esta es la que a muchos de ustedes o a la mayoría de ustedes les llega a causar muchas dudas, ¿no? Y entonces, otra vez, recurro y repito a esta parte de planteen sus preguntas, ¿no? Planteen sus preguntas para poder solucionarlas. Entonces, ya dijimos que es como una fórmula, ¿no? Ya dijimos que es un aspecto muy formulaico esta regla de cuantificador, más preposición de, más sustantivo plural. Primero, vamos, para que justo podamos diferenciar a un colectivo de un cuantificador y que no apliquen reglas equivocadas a estas palabritas, hay que hablar un poco de lo que es un cuantificador. Recuerden que son estos sustantivos, porque al final los cuantificadores también son sustantivos, pero que expresan una pluralidad aún siendo singulares, ¿sí? O sea, un cuantificador sí me habla de un conteo, es una palabra que me ayuda a contar o a cuantificar algo, que siempre van a tener forma singular, pero expresan indirectamente una pluralidad. Piensen en la mitad de los animales, ¿no? En esta expresión. Mitad es ahí nuestro cuantificador. Si lo piensan, es singular porque estamos diciendo la mitad, una, ¿no? Singular femenino. Pero la mitad representa a más de un elemento. Si yo tengo seis elementos y digo la mitad de esos seis elementos, pues estoy refiriendo a tres. A eso nos referimos con que de forma indirecta expresan a un plural, ¿no? Porque tres es más de uno específicamente, eso es obvio. La mayoría de los profesores, mayoría, el cuantificador es un singular porque es femenino introducido por la. Pero si yo digo de los profesores del sustantivo plural o de este aspecto que está señalándose de forma plural, supongamos que los profesores son 30, la mayoría de los profesores serían 25, ¿no? Y entonces, indirectamente, a pesar de que la palabra mayoría es singular, está refiriendo a un plural, ¿no? Entonces, esas son las características o esto es lo que suele suceder en particular con respecto a los cuantificadores. Y les reitero, ahí tenemos algunos casos. La mitad de los animales, la mayoría de los profesores, un grupo de alumnos, infinidad de personas, multitud de problemas, entre otras, ¿no? Entonces, nada más recuerden cuáles son los más comunes, casi siempre les ponen los mismos. Mitad, mayoría, infinidad, multitud, son sobre todo esos los más repetitivos, ¿no? Pero hay muchas otras palabritas que pueden referir a un cuantificador o que pueden funcionar como un cuantificador. Nada más hay que observar esta secuencia concreta donde tengamos después a la preposición de y donde tengamos después al sustantivo plural, ¿no? Y eso es entonces un cuantificador. ¿Cuál es la diferencia con respecto a un colectivo? A que el colectivo nos está refiriendo a un conjunto, ¿no? No necesariamente a una pluralidad, sino a un conjunto. Y aparte esos conjuntos son del mismo tipo, de la misma especie, ¿no? Hablamos de un conjunto de aves, un conjunto de peces, un conjunto de elefantes, un conjunto de lo mismo exactamente, ¿no? Esa sería de pronto una cuestión que puede ser diferenciadora ahí. Bueno, entonces, vamos a ver ya como tal las reglitas, una vez que hemos hablado un poco de qué es más o menos un cuantificador. Ahora, ¿qué va a suceder como lo más habitual o como la normalidad? Primero les pongo aquí que si el cuantificador está introducido por determinante, la concordancia del verbo puede ser en singular o en plural, ¿no? Eso es lo primero que deben observar. Mi cuantificador está introducido por determinante, sí o no. ¿Cuál suele ser el determinante más común que se usa en sus exámenes? Los artículos, ¿no? Como en este caso, la mayoría, una veintena, ¿no? Tenemos la y una como determinantes. Entonces, ¿cuál es la posibilidad ahí? Perdón, que el verbo puede conjugarse tanto en singular
como en plural, ¿vale? Efectivamente son de estos artículos los más comunes que se usan en su examen. Entonces, está bien decir la mayoría de los visitantes había salido y también está bien decir la mayoría de los visitantes habían, con N, salido, tanto en singular como en plural. La única diferencia que estamos haciendo ahí al momento de conjugar al verbo en singular o en plural es señalar a nuestro núcleo del sujeto. ¿Se dan cuenta cómo en el primer ejemplo yo puse en rojo mayoría y en el segundo ejemplo puse en rojo visitantes? Esto es con la intención de indicar que el hecho de que había salido esté en singular significa que está guardando la concordancia con mayoría, ¿vale? En cambio, el hecho de que habían salido esté en plural significa que la concordancia del núcleo sujeto es más bien con visitantes, ¿vale? Y entonces esto puede ir un poquito en contra de lo que hemos estado diciendo. O sea, ¿qué estábamos diciendo hace un rato sobre el núcleo del sujeto? Que el núcleo del sujeto no debe llevar preposición antes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo estoy diciendo que visitantes es el núcleo y tiene la preposición de como un elemento que lo introduce. Pues este tipo de construcciones de sujeto, de cuantificador, más preposición de, más sustantivo plural, tienen esta excepción, ¿no? Exacto, por lo que es justo muy formulaico específicamente, entonces digamos que son las únicas formas de sujeto que aceptan a un núcleo que esté introducido por una preposición. De ahí en fuera, ningún otro sujeto aceptaría esta cuestión, ¿no? Sí, me voy explicando, va quedando más o menos claro lo que estamos comentando aquí. Entonces, eso es lo que tendrían que entender para este tipo de sujetos de manera concreta, ¿vale? Que puede tener como núcleo el cuantificador, como núcleo del sujeto, o que puede tener como núcleo del sujeto al sustantivo plural, a pesar de que esté introducido por una preposición de en contra de lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Y entonces, como visitantes es plural, el verbo tiene que ser plural, habían salido. Como mayoría singular, el verbo tiene que ser singular, había salido. Yo elijo, ¿no? Yo elijo si quiero que el núcleo sea mayoría o si quiero que el núcleo sea visitantes. Y sobre eso, conjugo al verbo en singular o en plural, ¿vale? Lo mismo sucede en el otro ejemplo. Una veintena de curiosos observaba lo ocurrido. Aquí estamos diciendo, como el verbo está en singular, observaba, estamos indicando que el núcleo del sujeto es veintena. En cambio, abajo, una veintena de curiosos observaban lo ocurrido, en plural, estamos indicando que el núcleo del sujeto es más bien curiosos, ¿vale? Entonces, esa sería la primera parte de esta regla. Si hay, en pocas palabras, si hay determinante introduciendo a el cuantificador, el verbo puede ser singular, pero también puede ser plural. Las dos cosas son correctas, ¿vale? Bien, vamos ahora a la otra parte, porque esta regla, recuerden que tiene tres partecitas, ¿no? La segunda parte de esta misma regla nos dice, y les pongo, en cambio, cuando el verbo está seguido de un adjetivo calificativo, este verbo solo puede conjugarse en plural. Entonces, si me doy cuenta que después del verbo tengo un adjetivo calificativo en mi oración, que ya ustedes saben que ese adjetivo calificativo, aquí ya no se los puse tan específico, pero en las primeras diapositivas que llegamos a revisar, sí, ya saben que entonces si ese verbo está funcionando como atributo o está funcionando como complemento predicativo, entonces ya el verbo mismo no puede ser singular, tiene que conjugarse únicamente en plural. Y lo podemos ver aquí. Primero, un ejemplo incorrecto. La mayoría de los asesinos es muy inteligente. Mi verbo es, ¿qué viene después? Inteligente, perdón. Un adjetivo calificativo, que si lo pensamos está funcionando como atributo, ¿no? Pero es finalmente un adjetivo. Entonces, ¿qué nos dice aquí la regla que les acabo de explicar? Que si hay adjetivo después del verbo, perdón, entonces el verbo ya no se puede conjugar en singular, se tiene que conjugar forzosamente en plural, por eso la forma correcta sería como abajo. La mayoría de los asesinos son muy inteligentes. ¿Por qué es esto? Pues porque finalmente, ¿a quién le otorgamos características? A los sustantivos más básicos, ¿no? Entonces, estaría raro que yo intentara señalar características de una mayoría, ¿no? Más bien señalamos características de un referente directo, como en este caso el sustantivo asesinos. Entonces, como asesinos es un plural, pues inteligentes, su característica también tiene que ser plural, ¿no? Y son el verbo porque estamos refiriendo a un plural. Lo mismo en el ejemplo de abajo. La mitad de las casas permanece vacía, dice ahí. Ojo, vacía es en este caso también un adjetivo calificativo.
¿Dirían que es atributo o que es complemento predicativo la palabra vacía? A ver si se acuerdan. ¿Atributo o complemento predicativo? Piénsenle, ¿eh? No han estudiado. Es un complemento predicativo, ¿no? Porque un atributo, ¿qué requiere? Para que el adjetivo sea un atributo, ¿qué necesitamos? Ser, estar o parecer, exacto. Verbo copulativo, efectivamente, ¿no? Y permanece no es un verbo copulativo, es cualquier otro tipo de verbo, porque no es ni ser, ni estar, ni parecer. Y esa es la diferencia entre el atributo y el complemento predicativo. Es muy fácil, ¿no? Estoy usando un verbo que no es ni ser, ni estar, ni parecer, entonces mi adjetivo tiene que ser complemento predicativo. Así de sencillo. Entonces este vacía justo es un complemento predicativo, en pocas palabras un adjetivo calificativo, como hemos estado diciendo, y por lo tanto ya aquí no puede conjugarse el verbo en singular, tiene que conjugarse en plural. Por eso la forma correcta es la de abajo, ¿no? La mitad de las casas permanecen vacías y el núcleo del sujeto es casas, forzosamente, ¿vale? Entonces, esta sería la cuestión. También lo podrían pensar entonces de esta otra forma, si es que es de ayuda. Si tengo un adjetivo después del verbo, el núcleo del sujeto solo puede ser el sustantivo plural, ¿no? Asesinos o casas en este caso. ¿Qué implica esto? Pues que el verbo sea plural y que el adjetivo sea plural, ¿no? Obviamente, porque si el núcleo del sujeto es un plural, pues el verbo y sus características tienen que guardar esta concordancia en plural, ¿no? Entonces, ahí tendríamos este otro aspecto. Sería como la segunda parte de la regla. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Tenemos alguna pregunta que necesitemos plantear sobre esta segunda parte? Ok, vamos entonces a la última partecita de esta regla y con esto estaríamos terminando este aspecto teórico. Me gustaría que después de esto me plantearan algunas preguntas y si no, bueno, pues ya nos pasamos a algún ejercicio, ¿no? Por lo menos como para resolver dos, tres preguntitas juntos. Y ya después lo terminamos para el siguiente domingo. Finalmente, si el cuantificador no está introducido por determinante, ahí el verbo solo se va a conjugar en plural, ¿no? Entonces vean cómo son tres partes. Si el cuantificador está introducido por determinante, hay ciertas características. Si el cuantificador está introducido por determinante, pero hay adjetivo después del verbo, hay otras características. Si el cuantificador no está introducido por determinante, también hay otras características, ¿no? En este caso, ¿qué estamos diciendo? Que el verbo solo se puede conjugar en plural. Y ojo, aquí es más sencillo porque en realidad de los cuantificadores son solo tres. Tres de los cuantificadores son aquellos que no llevan o que pueden no llevar determinante. ¿Pueden identificar cuáles son los que vienen en su examen? ¿Cuáles son esos tres cuantificadores? Aquí ya tenemos dos, ¿no? Infinidad, cantidad y ¿cuál es otra palabrita que les llegan a poner en sus exámenes sin determinante? Multitud, más bien, ¿no? Exacto, la palabrita multitud, efectivamente. Entonces vean cómo, les digo, o sea, su examen es bien formulaico, sus exámenes son bien repetitivos y se van a encontrar básicamente en cada uno de sus exámenes de práctica y en su examen de admisión con las mismas fórmulas, con las mismas repeticiones, obviamente con oraciones diferentes, pero las fórmulas que siguen son exactamente las mismas, tanto para los textos como para la parte de redacción, son las mismas fórmulas, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si ponen una oración donde el cuantificador no está introducido por determinante, siempre va a ser un multitud, siempre va a ser una infinidad o siempre va a ser un cantidad, ¿no? Si me ponen una pregunta con respecto al uso de la coma, siempre va a haber alguna que tenga que ver con si puedo o no puedo separar al sujeto del predicado, ¿no? Este tipo de aspectos